¿Qué tal? Una vez más con ustedes en el programa Intensamente Compadres, aprendiendo juntos. Estamos muy contentos que podamos seguir en estas transmisiones en vivo y tratar de seguir esta secuencia del bienestar, de las emociones, de la educación, que es importante para, para nuestro día a día, para que los padres puedan entender cómo generar una mejor crianza, para que los padres puedan tener indicadores y prácticas para que el día a día en el hogar sea mejor. Es por eso que hoy día vamos a seguir con la secuencia de todo el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Ya habíamos hablado un poco sobre las emociones, qué tipo de emociones, el tema del control de las emociones. Y hoy día tenemos un tema muy interesante sobre el cual vamos a hablar un poco más del cerebro, ¿no? Las funciones ejecutivas y cómo funciona esto de la atención. ¿Para qué necesitamos la atención? ¿Y por qué es importante en el desarrollo del niño y del adolescente? No sin antes dar las gracias siempre a Cable Andino con el señor José Vidal, que nos da el espacio para poder transferir y conversar sobre estos temas importantes para todos ustedes, queridos padres de familia, docentes y público en general. Les doy la bienvenida a este programa y les mando un fuerte abrazo y los dejo con Eduardo que haga su saludo inicial. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Bueno, ¿y cómo están todas las personas que nos siguen en el programa, no? Como tú has dicho, creo que vamos a cambiar de tema, ¿eh? No guarda mucha relación necesariamente con las emociones, sino que guarda relación más que todo con la forma como el cerebro hoy responde a diferentes eh, capacidades o necesidades en nuestra vida diaria, ¿no? Y es que hoy el tema que vamos a abordar es un tema por demás especial. Vamos a hablar sobre las funciones ejecutivas del cerebro. Quizás algunos han escuchado esta palabra, quizás otros no, pero estoy convencido que gracias a los videos que nos van a servir de ayuda, de soporte, gracias a los aportes, a los comentarios que tú, Víctor, también nos vas a hacer y un poco lo que quizás yo podría también indicar, vamos a entender que estamos hablando tranquilamente, como algunos autores lo dicen, de la computadora, ¿sí? O sea, si bien el cerebro se dice que es una computadora, hoy vamos a hablar de esa parte que maneja, sobre todo esas partes principales o funciones principales del cerebro. Algo que podríamos indicar como antesala muy rápida para ver un video y ya sobre eso adaptarnos o adecuarnos un poco a lo que vamos a comentar, Víctor, déjame mencionarte que las funciones ejecutivas del cerebro tienen mucho que ver con el desenvolvimiento del resto del cerebro, ¿sí? Del resto del cerebro. Y que se comienzan a entrenar o se deberían de comenzar a entrenar desde muy pequeños, ¿no? Desde muy niñitos se comienza a entrenar estos factores como, por ejemplo, no solo la atención, que guarda relación con las funciones ejecutivas, sino también, por ejemplo, el control inhibitorio, la memoria de trabajo, entre otras, que ahora vamos a comenzar a detallar y vamos a comenzar a ver poco a poco. Y estamos, ¿no? Me gusta el programa, esperemos dejar una vez más un granito de arena para las personas que están interesadas y les gusta lo que estamos haciendo, ¿sí? Muchas gracias, Víctor, y bien, vamos, ¿qué sigue a continuación? Tú dirás. Listo, sí, muchas gracias Eduardo por la presentación, por tu saludo y efectivamente vamos a conocer un poco más cómo funciona nuestro cerebro y esto de las funciones ejecutivas. Vamos a ver un video interesante que va a ir dándonos más conocimientos sobre qué son las funciones ejecutivas. A ver, atentos por favor. La ciencia nos dice que los cerebros, mentes, no nacen, se construyen. En el centro de esta arquitectura dinámica se encuentra un conjunto de habilidades denominado función ejecutiva y autorregulación. La autorregulación y la función ejecutiva en los niños son ingredientes clave para su rendimiento durante toda la vida. No se trata únicamente de aprender el lenguaje o de aprender los números o de aprender los colores.
Debemos ser capaces de trabajar de forma efectiva con los demás, de enfrentar distracciones, de manejar demandas múltiples. Estas son realmente habilidades que contribuyen a la productividad de la fuerza laboral. Pienso que los educadores buscan justamente eso. Y cuando describimos lo que entendemos por función ejecutiva, dicen, sí, eso es. Ese es exactamente el problema. Estos niños pueden decirme estas reglas, pero no son realmente capaces de usarlas. ¿Qué es la función ejecutiva? Tal vez la mejor manera de pensar en ella es imaginarla como un sistema de control de tráfico aéreo en el cerebro. Al igual que un sistema de control de tráfico aéreo, debe manejar muchos aviones que se mueven en muchas pistas con una perfecta sincronización. El niño debe manejar una gran cantidad de información y evitar distraerse. Involucra entonces la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad mental. Supongamos una situación en la que un niño tiene que esperar su turno para realizar una actividad. En primer lugar, el niño debe tener control inhibitorio. Debe poder abandonar lo que está haciendo para permitir que otro niño tome su turno. Pero cuando le toca nuevamente su turno, también tiene que recordar qué es lo que se supone que debe hacer. Y entonces se requiere de la memoria de trabajo. Si los niños a los que les toca el siguiente turno no hacen algo impredecible, el niño de nuestro ejemplo debe ser capaz de ajustar lo que hará enseguida. Eso requiere flexibilidad mental. Los niños que experimentan dificultad con estas habilidades a menudo parecen simplemente no estar prestando atención o que deliberadamente no quieren controlarse. Si el niño no tiene autorregulación, se porta mal y el maestro lo pone en el rincón de pensar, entonces el niño se pierde parte del aprendizaje que ocurre en el aula. Esto hace que se sienta más perturbado porque se queda atrás, vuelve a portarse mal y se produce una espiral contraproducente. ¿Cómo se desarrolla la función ejecutiva? En los niños pequeños e incluso en los bebés, se comienzan a ver las raíces de las habilidades de la función ejecutiva. Lo que sucede en nuestro cerebro es increíblemente complejo. La corteza prefrontal, o el tercio delantero del cerebro, es importante para la función ejecutiva, pero es algo más que la corteza prefrontal. Esta región no actúa sola, está involucrada en el control del comportamiento a través de sus interacciones con todas las demás partes del cerebro. El cerebro va de una situación donde numerosas neuronas se comunican muy estrechamente unas con otras e ignoran al resto del cerebro, hasta estas redes extendidas que conectan las diferentes áreas. La función ejecutiva cambia a lo largo de la vida. Mejora radicalmente en los primeros años. Continúa haciéndolo durante la adolescencia. Y no es hasta la edad adulta temprana que se tienen las redes de tipo adulto, que son muy fuertemente activadas y que conectan las diferentes regiones cerebrales entre sí. Creemos, asimismo, que es posible entrenar a las funciones ejecutivas. Es tal como ir al gimnasio, de modo que mientras más se practiquen estas áreas, la capacidad se vuelve más fuerte porque se aspira a fortalecer esas conexiones neurales. De forma lenta pero segura, se nota que el niño ingresa al mundo con estas habilidades que le permiten llevarse bien con los demás, cambiar las reglas, ser flexible, lograr nuevas cosas y hacerlo sin miedo. Si no adquirimos estas habilidades durante la infancia y la adolescencia, que es cuando se activan, estaremos realmente mal preparados cuando seamos adultos para mantener un trabajo, un matrimonio y para criar a nuestros hijos, para convivir con los demás, básicamente para ser parte de la sociedad. Muy bien, después de haber
después de ver este video, hay cosas interesantes que podemos resumir. Lo primero es que las funciones ejecutivas tienen que ver mucho con, como lo dice el video, es un sistema de control, ¿no? Entonces, este sistema de control ayuda a que el cerebro pueda ejecutar tres funciones específicas, ¿no? El tema de la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad mental. También en el video nos hace entender que efectivamente cuando se activan estas funciones o estas habilidades, es interesante cómo nosotros vamos generando la autorregulación. ¿Y para qué sirve la autorregulación? Para espacios de control, para hacer espacios de pasar de una actividad a otra. Y efectivamente se nos dice en el video que las funciones, desde bebés, desde niño, van siendo estimuladas, ¿no? Se va generando un mejor control y, por lo tanto, van a servir para la calidad de vida que vamos a tener como adultos, ¿no? Entonces, por medio de cómo estudiar, cómo trabajar, cómo convivir con tu pareja, cómo poder tener con los hijos, ¿no? Control, memoria y la forma de relacionarnos con la sociedad. Pero también, Eduardo también tiene algunos datos importantes sobre esto de las habilidades de las funciones ejecutivas. Cuéntanos, Eduardo. Ok, bueno, realmente es apasionante, ¿no? Hablar de las funciones ejecutivas, ese es un tema que a mí me agrada mucho, es más, hoy lo toco en el doctorado, estoy haciendo una investigación sobre las funciones ejecutivas del cerebro. Y es que las funciones ejecutivas, para poder entender, ubicadas en la corteza prefrontal, esta parte de la frente si lo queremos ver, es importante mencionar por qué, porque entendamos primero cómo el cerebro evoluciona, ¿no? El cerebro evoluciona de atrás para adelante y de abajo para arriba, ¿sí? Es la manera como el cerebro evoluciona. Es decir, la última parte en formarse de nuestro cerebro es la corteza prefrontal, es la última parte, ¿sí? La especie humana es una de las pocas especies de nacer, nuestro cerebro no está maduro, no está desarrollado biológicamente hablando. ¿Sí? Biológicamente hablado, nuestro cerebro no está maduro. ¿Cuándo termina de madurar biológicamente hablando el cerebro? Entre los 22 a 25 años en promedio. Es decir, en esa edad recién tu cerebro está completamente maduro, lo cual no implica que no puedas entrenarlo de mucho antes, por si acaso, no tiene nada que ver una cosa con otra, sino que a nivel de capacidad biológica, recién en esa edad, donde estaríamos prácticamente en un 100% biológicamente hablando. Pero las funciones ejecutivas del cerebro, esta capacidad de las funciones ejecutivas del cerebro es la que nos permiten planificar, la que nos permiten prestar atención, la que nos permiten tener este control inhibidor, es decir, oye, estoy ahorita escuchando la clase y suena el celular. ¿Qué hace que yo voltee a mirar? Es un poco control inhibitorio. O sea, si yo tengo un buen control inhibitorio, ¿qué hago? Aíslo estímulos ajenos a lo que yo quiero y me concentro en la clase propiamente dicho, ¿no? En el estímulo que yo quiero. Ese es el control inhibitorio. Este control inhibitorio guarda relación también con las emociones. Acá sí guarda relación con las emociones, ¿no? Porque es este control inhibitorio quien permite controlar también las emociones que yo pueda tener en su momento. El entrenamiento de las funciones ejecutivas tiene que hacerse desde muy tempranas edades, ¿sí? Por más que el cerebro no llegue a un nivel de maduración completo, realmente el entrenamiento tiene que comenzar a darse sí o sí, desde muy pequeños, ¿no? Y eso es parte del trabajo que tendríamos los docentes que hacer, desde que nuestros alumnos están en los primeros grados, ¿no? Como lo hemos visto en el video, ¿no? O sea, hay un entrenamiento ahí muy fuerte que se hace desde los primeros grados, ¿no? Que tienen que hacer. ¿Qué pasa si no entrenamos las ejecutivas? Podemos llegar a un contexto en el cerebro está completamente maduro, biológicamente hablando, pero si no ha habido un entrenamiento previo, obviamente, no vamos a sacar el máximo provecho. No vamos a sacar el máximo provecho.
Hoy se sabe que las personas que no han entrenado, que no hemos tenido el entrenamiento desde muy pequeños, son personas que probablemente fracasan mucho más en sus trabajos, fracasan mucho más en el hogar, fracasan mucho más ante diferentes estímulos o adicciones que se puedan dar, porque no hemos controlado, no sabemos cómo controlar esos factores inhibitorios. Pero las funciones ejecutivas no solamente tienen un valor fundamental en la educación, sino que también tienen un valor fundamental en nuestra vida laboral. Hoy se sabe, por ejemplo, que personas que tienen bajos niveles de funciones ejecutivas son personas que tienen más problemas en gerenciar una empresa. Son personas que tienen más problemas en tomar decisiones financieras, ¿no? Hoy, mira, hay estudios que vinculan, mira, Víctor, esto es bien interesante, porque hay personas que tienen bajos niveles, por ejemplo, de atención, y son las personas que se endeudan más. ¿Por qué pasa eso, no? Prácticamente porque estas funciones son vitales para nuestra vida. Cada parte del cerebro tiene una función determinada. Todas, ¿no? Si hablamos de la vista, atrás, ¿no? O sea, cada uno tiene una función determinada. ¿A excepción de quién? De la corteza prefrontal, que hace las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se adaptan a la tarea que vamos a tener. O sea, se adaptan al estímulo que vamos a tener. O sea, es decir, tiene un proceso de adaptación muy, muy fuerte para responder oportunamente a una tarea determinada. Esas son las funciones ejecutivas del cerebro, ¿no? O sea, y nosotros las podemos comenzar a dividir y ver cada parte, y analizar y entrenar. Algo que es importante es el entrenamiento de las funciones ejecutivas, ¿no? O sea, es algo que es fundamental. Es algo que tenemos que comenzar nosotros a entender. O sea, no es que yo tenga una capacidad, pero yo puedo mejorar ese nivel de capacidad, ¿no? Pero Víctor, ¿tú qué nos cuentas? O vamos a ver, creo que hay un segundo video que complementa esto, o nos vas a contar un poquito más. A ver, ¿cómo llevamos esto a un salón de clase? ¿Cómo podríamos llevar esto a nuestra vida como padres? ¿Cómo podemos hacer eso? Sí, lo que podríamos ir aterrizándolo un poco en el día a día, en la práctica en casa, en el colegio, es como tú lo dices, ¿no? Entonces, practicarlo, entrenarlo, es indispensable en el hogar desde muy pequeños y también en el colegio, ¿no? Acuérdense, un poco retomando, ¿no? Entonces tenemos la memoria de trabajo, hay varias cosas que en el salón de clase se van comenzando a hacer con juegos, con tarjetas de distinta forma, con la psicomotricidad gruesa. Entonces hay varias formas donde las profesoras de inicial, ¿no? Comienzan a entender esto, ¿no? Si me permites, para aclarar lo que es la memoria de trabajo, ¿no? Porque se puede confundir con la memoria de largo plazo, que son cosas diferentes, ¿no? La memoria de trabajo lo podemos entender en un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es aquella memoria volátil de muy corto tiempo que se usa justamente para responder a un estímulo determinado. Esa es la memoria de trabajo. Imaginemos lo siguiente. Estamos haciendo una transacción bancaria y hoy, muchas veces antes de culminar la transacción bancaria, te mandan el código de 4, de 6 dígitos al celular, por ejemplo, ¿no? No sé si a alguien les ha pasado eso, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Ves el celular y probablemente de 2 o de 3 dígitos, dependiendo de la capacidad de cada uno, comienzas a hacer tu transacción, ¿no? Entonces, cada 2 números, cada 3 números, ¡pum!, terminaste de hacer la transacción y se fue. O sea, o alguien recuerda cuál es el número de la última transacción. No lo recordamos, ¿no? Pero lo recordamos porque también el cerebro dice eso, para que no necesito guardar. Entonces se queda en tu memoria de corto plazo y no se va a la memoria de largo plazo, ¿no? Es como que alguien preguntase, a ver, Víctor, una pregunta muy complicada, muy, muy complicada. ¿Cuánto es 3 por 5? Suéltala, suéltala. ¿Cuánto es 3 por 15, 5? 15. Te pregunto. ¿Cuánto es 3 por 5? 15, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? O sea, ¿de dónde salió ese resultado? Evocaste de tu memoria de largo plazo y lo trajiste al presente, ¿no es cierto? 3 por 5, 15. Pero si yo digo cuánto es 15 por 15, ya la cosa se complica un poco, ¿no? Por más que sea bastante sencillo. En ese momento vas a tener que hacer un proceso mental, y esa es la memoria de corto plazo. Sirve para operar, para hacer un proceso, ¿no? Sobre los recuerdos que traes, como una mesa de trabajo. Sobre eso lo pones en la mesa y comienzas a trabajar. Terminas de trabajar y vuelve la memoria a su posición normal o respondes al estímulo determinado, ¿no? Solamente quería hacer esa aclaración, sí, Víctor, para entender bien lo que es la memoria de corto plazo, ¿no? O memoria de trabajo, ¿no? Y te agradezco esta explicación.
Y efectivamente, qué interesantes, ¿no? ¿Por qué nosotros mandamos a los niños a la estimulación, mandamos a que trabajen varias actividades en el salón, a que en casa también sigan haciendo estas actividades, porque está ayudando a que se vaya activando esta memoria de trabajo de corto plazo, como dice Eduardo, ¿no? Pero también hay estímulos que pueden ir sumando a que haya un control inhibitorio, a que haya flexibilidad mental, a que haya una memoria de trabajo. Entonces, como que todo está relacionado. Estamos hablando en este mundo de la atención, ¿no? Entonces, si queremos opción, si queremos más concentración en los alumnos de clase, ¿no? Que está relacionado con el control inhibitorio, ¿no? Cálmate, presta atención, y es importante que hay algunas técnicas que después del otro video vamos a hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan las funciones ejecutivas con la atención? ¿No? O sea, ¿qué relación hay? Y esto nos va a ayudar a un poco entender que la ciencia, ¿no? Está dando muchos avances y aportes para que en el colegio, para que en la casa, ¿no? Esta relación con funciones ejecutivas y la atención sea óptima para un buen aprendizaje. Vamos a ver un segundo video y seguimos hablando sobre este tema. Hola amigos de Mindset, bienvenidos de nuevo a este vídeo en donde quiero hablarles un poco acerca de lo que son las funciones ejecutivas y por qué son tan importantes para la vida del niño. Las funciones ejecutivas son una serie de procesos mentales, de procesos cognitivos o de habilidades mentales que tenemos todos y que son sumamente importantes para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra vida de manera que logremos nuestros objetivos, podamos regular y controlar nuestra conducta, que podamos regular y controlar nuestras emociones y también que tengamos una vida satisfactoria. Dentro de la psicología del desarrollo y la neurociencia cognitiva del desarrollo, utilizamos distintos modelos para explicar cuáles son las funciones ejecutivas, cómo se agrupan estas habilidades. Y dentro de este modelo podemos mencionar 4 habilidades que son las que más se han estudiado y las que más se describen dentro de las funciones ejecutivas. La primera es una función que llamamos control inhibitorio. Y a lo que se refiere el control inhibitorio es a la capacidad de parar una respuesta automática o habitual porque no es la que necesitas para cumplir tu objetivo. En los niños lo podemos ver, por ejemplo, en el colegio, cuando ellos están con todos sus compañeritos y están molestando en la clase y todos están haciendo mucha bulla y jugando en vez de ponerle la atención al profesor, y ellos necesitan ser capaces de detener el impulso de ir a molestar con sus compañeritos para poder poner atención en lo que están viendo en la clase. La segunda habilidad que encontramos dentro de este grupo de funciones ejecutivas es la que se llama el cambio de tarea. Lo que quiere decir es qué tanta flexibilidad mental tenemos. Nosotros dentro de la psicología del desarrollo le llamamos cambio de tarea porque la estudiamos de esa manera. Ponemos a las personas o a los niños a hacer una tarea y en un momento dado tienen que cambiar de esa tarea repetitiva a otra tarea muy parecida pero con distinta regla. Y lo que vemos con esto es qué tan fácil hacen ese cambio. Y esto requiere mucho control de impulsos también. La tercera habilidad que se enmarca dentro de este marco de las funciones ejecutivas es lo que conocemos como memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la habilidad de poder mantener información en nuestra mente activa, de manera que podamos trabajar con ella, manipularla y hacer operaciones con esa información para cumplir nuestros objetivos. Por ejemplo, cuando estás haciendo una operación matemática y tienes que tener 2 cantidades en tu mente activas para poderlas sumar, restar, multiplicar o dividir. También, por ejemplo, cuando tú vas al supermercado a hacer una compra y te vas recordando, tengo que comprar la pasta de dientes, tengo que comprar la pasta de dientes, tengo que comprar la pasta de dientes. La capacidad de mantener en tu mente el recordarte que tienes que comprar la pasta de dientes, eso también es parte de la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es muy importante para los niños porque no solo les ayuda a aprender, o sea, no solo mantiene la información necesaria para que ellos la consoliden en su memoria de largo plazo y se vuelva un aprendizaje, sino que también es muy importante para mantener las reglas activas de la clase, por ejemplo. Que los niños se recuerden que tienen que poner atención, que no tienen que hablar, que no tienen que levantarse y que puedan mantener esas
reglas activas durante el tiempo que están en la clase. Esta es la memoria de trabajo. Y otra de las habilidades que se enmarcan dentro de las funciones ejecutivas es lo que conocemos como la atención ejecutiva. Esa capacidad de enfocarte en algo y evitar que haya información que te distraiga, que se meta en aquello que estás haciendo. O también la capacidad de poder monitorizar o observar qué está pasando en tu mente, de manera que tú sepas cuáles son tus objetivos, cuáles son los procesos que estás llevando a cabo y también que puedas detectar en qué momento se ha cometido un error. Todas estas funciones ejecutivas son muy importantes para que nosotros podamos llevar a cabo una conducta planificada, podamos llevar a cabo nuestros objetivos, que podamos tener control de nuestros impulsos y de nuestras emociones. En varios estudios, y especialmente uno que hemos mencionado ya en otros vídeos de Mindset, se ha visto cómo las funciones ejecutivas en los niños están asociadas a la calidad de vida que las personas tienen en su vida adulta. Por ejemplo, en el estudio que mencionamos en un vídeo anterior que llevó a cabo la doctora Moffitt, hizo una medición de niños a la edad de 3 o 4 años de cómo las funciones ejecutivas eran en los niños a esta edad, y después es un seguimiento de 30 años para ver cómo era su vida en ese momento. Y midió varios índices, por ejemplo, de conductas de riesgo, índices de éxito laboral, éxito académico, incluso índices de salud. Y con estos análisis el estudio pudo demostrar que entre mejor las funciones ejecutivas son de los niños a los 3, 4, 5 años, mejor va a ser los índices de calidad de vida en el futuro. Es decir, entre mayores índices de funciones ejecutivas de autocontrol, de regulación de conducta, emociones y de pensamiento, mejor va a ser la calidad del trabajo que van a tener o el éxito en el trabajo. También van a tener más éxito académico, van a tener menos conductas de riesgo y también menos problemas de salud. Y también lo que descubrieron fue algo muy interesante, y es que no necesariamente el hecho de que tengas peores funciones ejecutivas en la niñez quiere decir que vas a tener malos índices de vida en tu vida adulta, sino que lo que vio es que si habían niños que tenían bajos índices de funciones ejecutivas, pero se involucraban en entrenamientos o en actividades que lograran entrenar sus funciones ejecutivas, por ejemplo, karate, algún tipo de deporte o, por ejemplo, la meditación, en su vida adulta iban a lograr tener índices similares a los de los niños que tenían ya en sí funciones ejecutivas eficientes. Lo que quiere decir esto es que las funciones ejecutivas se pueden entrenar. Y para eso tenemos que saber qué estrategias pueden ayudarnos a entrenar estas funciones ejecutivas. En el siguiente vídeo les voy a hablar de unas de las estrategias que nosotros en Mindset estamos promoviendo más. Y esta es la estrategia del mindfulness. Como vamos a ver, el mindfulness es una estrategia muy fácil de aplicar, muy sencilla de hacer, no requiere tecnología ni un lugar específico. Es una estrategia muy sencilla de aplicar, que la puedes aplicar en tu hogar, en tu trabajo, etcétera, y ha demostrado ser muy eficiente en el entrenamiento de las funciones ejecutivas, y también ha probado tener muchos beneficios para la vida, para la salud, tanto psicológica como física. Si tienes alguna duda o algún tema que el cual quieres escuchar más, por favor déjalo en los comentarios, que nosotros haremos vídeos y comunicaremos más información en relación a tus dudas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Interesante. Bueno, ¿no? interesante, Este segundo ¿no? video A ver, Víctor, ¿no? quiero complementar, quiero un ratito, porque él habla de un estudio, de un video anterior, ¿no es cierto?, que se hizo un seguimiento. Ese es el famoso estudio del caso Marshmallow, ¿sí? Este es muy interesante, ese estudio. ¿No? Permítanme, sí, el caso Marshmallow, te lo voy a comentar, y se los voy a comentar a todos los televidentes, ¿no? Cuéntanos. Se hizo este estudio con niñitos muy pequeños, como decía, ¿no? 3, 4 años. Los niños entraban a un salón, ¿sí? Obviamente eran observados, ¿no? La conductora del estudio los sentaba y le decía, bueno, espérame un ratito, voy a salir un rato, decía, en unos minutos voy a volver, y si tú te quedas tranquilito, tranquilita, yo te voy a dar un premio, le decía, ¿no? Y en ese momento saca un bol, saca un recipiente con marshmallows, ¿sí? Marshmallows, ¿no? Lo que comemos. Y lo pone en la mesa. Y les decía, si tú me esperas a que yo llegue, pero no te comes los marshmallows, cuando yo venga, te voy a regalar un marshmallow para que te lo comas. ¿Sí? Los niñitos escuchaban muy atentos, ¿no? Y la conductora del estudio se iba. Obviamente todo esto era observado, ¿no?
Entonces ahí tú tenías a niños que, algunos miraban, querían el marshmallows, ¿no? Otros agarraban poquito y se lo comenzaban a comer de poco en poco. Otros niñitos sí aguantaban, se morían de las ganas, pero aguantaban, ¿no? Y otros no aguantaban nada. Apenas se iba la conductora del estudio, agarraban el marshmallow y se lo metían a la boca, ¿no? O sea, 1 y 2 y todo por el estilo. Pero el estudio no terminó ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, están probando el control de las funciones ejecutivas de estos niños, ¿no? El control inhibitor, sobre todo, o sea, ¿no? Y puedo controlarme ante un estímulo que está dado, que está presentándose en ese momento, o sea, puedo hacer ese nivel de control, ¿no? Eso es lo que estaban queriendo, de alguna manera, demostrar. El estudio, como lo hice, no termina ahí, es un estudio longitudinal, es decir, es un estudio en el tiempo, ¿sí? No recuerdo si fueron 30 o 40 años después de seguimiento, y dentro de este estudio se pudo encontrar cosas bien interesantes, ¿no? De cómo se relacionan las funciones ejecutivas desde muy pequeños con el futuro de estos niños. Y es que los niños... Asumo Eduardo, que así en el futuro, estos niños que posiblemente que se controlaron, tuvieron la oportunidad de más adelante posiblemente ser más disciplinados, felices, ordenando varias cosas que necesitan en su día a día, ¿no? Supongo que por ahí va, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que pasó? Los resultados demostraron que aquellos niños, como tú lo dices, que se controlaron y no comieron el marshmallow, mira, no, tenían 4 o 5 años probablemente, ¿no? Después de 20, 30 años, eran niños que eran más exitosos laboralmente, más exitosos con su familia, con familias más sólidas, con mejor desempeño social, ¿no es cierto? Entonces, tenían una respuesta mucho más positiva como consecuencia después de muchos años posteriores. A diferencia de los niños que no pudieron controlar su factor inhibitorio, en este ejemplo marshmallows, ¿no? Esta investigación, y eran niños que ya siendo adultos tenían mayor nivel de desempleo, ganaban mucho menos que el resto, problemas de adicción, algunos estaban presos, ¿no? Entonces, mira las consecuencias, ¿no? O sea, es sorprendente cómo podemos de alguna manera relacionar el éxito, si lo queremos llamar de esa manera, ¿no es cierto?, con las funciones ejecutivas desde muy pequeños. Ese fue un estudio sorprendente, Víctor, sorprendente, ¿no? No solo porque duró muchos años, sino que pudo evidenciar realmente la importancia de las funciones ejecutivas desde muy pequeños. Un dato Yo te pregunto, un poco para tú que eres contarte. papá, yo te pregunto, Víctor, yo te pregunto, tú que eres papá, o sea, ¿te parece importante hablar de funciones ejecutivas para un papá, para un padre de familia? Sí, de hecho que me pongo a pensar en mi hijo que tiene 7 años ahorita y me pongo a reflexionar que lo que estamos haciendo ahora con los niños pequeños, ¿no? Va a ser un cimiento para lo que va a ser más adelante su vida de adolescencia y adultez, ¿no? Entonces, efectivamente, en el video, Eduardo, hablaban que la atención se puede entrenar por medio de esto del mindfulness, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo es esto del mindfulness? Sí, Porque es esto de la efectivamente, atención plena, ¿no? así es. Efectivamente, todas las funciones ejecutivas se pueden entrenar, ¿sí? Algo que es importante también mencionar, Víctor, es que si bien las podemos dividir las funciones ejecutivas, hay diferentes autores, en líneas generales, memoria de trabajo, control inhibitor, flexibilidad cognitiva, atención, y hay otras que también están vinculadas. Si bien las podemos hablar y dividir, al final hay una sinergia de todas ellas. O sea, la memoria de trabajo se relaciona con el control inhibidor y viceversa, y así sucesivamente todas, ¿no? Si nos enfocamos en el tema de la atención, que probablemente tendría que ser motivo de otro programa para enfocarnos mucho más en el tema de la atención, efectivamente, la atención es parte de las funciones ejecutivas del cerebro, ¿sí? Es parte de las funciones ejecutivas. Entonces, si nosotros queremos entender la atención y cómo podemos entrenar la atención, existen muchas herramientas, como tú muy bien lo dices. Una de ellas es el mindfulness, ¿no? El mindfulness. Pero entendamos lo que es el mindfulness
más allá del contexto religioso, porque probablemente estamos hablando de algo que tiene más de 500 años antes de Cristo, algo que viene del Oriente y que llegó a Occidente, ¿no? Por diferentes razones. John Kavatsky trae un poco estos conceptos, primero en el tema de la salud y después se vincula a otras áreas, ¿sí? En líneas generales, porque creo que eso amerita también todo un programa y hasta podríamos hacer un entrenamiento probablemente en el programa, ¿no? Para ver cómo se hace el tema de mindfulness, ¿no? En líneas generales, para no abordar mucho, el mindfulness, que no es más que la atención plena, te permite entrenar tu capacidad de atención, ¿sí? Entendiendo que la atención también se divide en diferentes tipos de atención. El mindfulness guarda mucha importancia, hay muchos estudios que evidencian, sobre todo en la atención sostenida, es decir, de mantener un nivel de atención. Entrenas tu cerebro, tomando como base principal, por ejemplo, la respiración, y tú comienzas a entrenar. La atención, si queremos poner un símil, es como cualquier músculo que tengamos, es decir, tenemos que entrenar. Así como tú vas al gimnasio y entrenas para tener buenos brazos, buenas piernas, etcétera, etcétera, también tenemos que entrenar la atención. Y una manera como entrenar la atención es el mindfulness, ¿no? El estar conscientes, el estar presentes el día a día. Hoy vivimos muchos casi en control remoto, ¿no? Yo te pregunto, Víctor, hoy que has salido de tu casa o del lugar donde estás, ¿has sido consciente del camino que has tomado? O sea, ¿has sido consciente y en Huaraz, por ejemplo, que bacán salir y mirar el Huascarán, ¿no? O sea, ¿qué tanto somos conscientes de eso? Yo recuerdo cuando estaba viviendo en Huaraz los primeros meses, lo primero que hacía era mirar el Huascarán y me sentía feliz. Al cabo de los 2-3 meses, ya prácticamente ni cuenta me daba que estaba el Huascarán ahí, ¿no? O sea, nos vivimos casi en control remoto. O sea, ¿qué es el mindfulness? No es tener esta atención plena. O sea, vive cada momento de tu vida. Valora cada momento de tu vida. Y el mindfulness, aplicado desde muy pequeñitos, ¿no es cierto?, no solo va a controlar la atención, ojo, y ese es un datazo, Víctor, porque el mindfulness también controla los factores emocionales. También controla los factores emocionales. Hay un libro muy interesante que probablemente cuando hagamos el programa de mindfulness, lo vamos a hablar un poco más, o detallar un poco más, que se llama Rasgos Alterados, ¿sí? Es un libro escrito por Richard Davidson y Goleman, que ellos demuestran en muchas investigaciones científicas cómo a través de la meditación consciente puede haber cambios en el cerebro. ¿Sí? Estamos hablando de cambios fisiológicos en el cerebro, ¿no? Con el acto de la meditación, ¿no? Entonces, vamos a guardar un poco esos comentarios y un poco lo que sabemos de eso cuando hagamos el programa de Mindfulness, ¿no? Pero para contestarte muy rápido, Víctor, sí hay una relación muy directa. No es la única manera de entrenar el cerebro o la atención, pero sí hoy se aplica muchísimo. No solo en el colegio, nosotros lo venimos aplicando hace más de, ya creo que 6 años, 7 años, el tema de mindfulness, pero se aplica también, por ejemplo, en el mundo laboral. Hoy hay evidencias científicas también en los factores laborales, ¿no? Los niveles de estrés, ansiedad, etcétera, pueden ser de alguna manera regulados con estas técnicas de mindfulness. Interesante. Lo que me venía también a la mente es que, por ejemplo, el ajedrez, Eduardo, los juegos lúdicos, las cartas de memoria, cómo también ayuda, ¿no?, a ir entrenando las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, siempre me dijeron que los niños, desde muy temprana edad, si comienzan a jugar ajedrez, si se relacionan con este mundo de la psicomotricidad gruesa, comienzan a construir y comienzan a generar los juegos lúdicos como parte de su día a día en casa, pues estás entrenando también de alguna u otra manera las funciones ejecutivas, ¿no? Porque tienen que, en el ajedrez, ¿no?, hay que tener paciencia, hay que hacer estrategias, hay que pensar cómo va a ser la jugada de la otra persona, etcétera, etcétera. Pero también se me viene a la mente, Eduardo, que hay algunas alteraciones que está provocando que no se vaya relacionando bien las funciones ejecutivas, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, ¿qué está pasando con estos niños que se están hiperconectando mucho a las tablets, a los celulares? ¿Tendrá algo que ver si el niño es engreído, si el niño es caprichoso? ¿Tendrá algo que ver si los niños
se han desregulado emocionalmente, si todo el día están con mucha rabieta, muy rebeldes. Y lo último que también se me viene a la mente, ¿tendrá algo que ver si los padres no le ponen límites a los hijos? A ver, ¿qué reflexiones por ahí hay, Eduardo? Bueno, has tocado muchos temas, ¿no? Muchos temas, ¿no? Comencemos un poco con el tema del ajedrez, probablemente, para darle un orden a las respuestas en base a lo que me has mencionado. Efectivamente, el ajedrez es uno de los deportes que involucra mucho pensamiento estratégico, ¿no? Mucha planificación, mucha memoria de trabajo, mucho control inhibitor, que te ponen una fichita para que la comas, ¿no es cierto? Y tú qué haces, te la comes y después te hacen un jaque mate, ¿no? Ese es control inhibitorio, ¿no? O sea, te das cuenta, o sea, te hacen una pequeña trampita y acaban ganando el partido. O sea, ese es control inhibitorio. Entonces, sí, es un deporte que implica mucho entrenamiento de las funciones ejecutivas del cerebro, muchísimo, ¿no? Sobre todo por el tema de la planificación. Los que jugamos ajedrez, y como tú también lo haces, sabemos que no tenemos que estar pensando en 2, 3 movimientos. Tú te vas hasta el quinto, sexto y séptimo movimiento. O sea, probablemente ya planificaste todo, ¿no? Y en cualquier momento esa planificación puede cambiar dependiendo del movimiento que hace la otra persona, ¿no? Entonces, hay un entrenamiento detrás. Mencionas lo que concierne al tema de los engreimientos, ¿no es cierto? El control que los padres podamos tener con nuestros hijos. Eso es entrenar a los niños, ¿no? O sea, entendamos que un niño de muy pequeña edad, su cerebro biológicamente no está preparado, ¿no? Y si encima no tiene un entrenamiento previo de las funciones ejecutivas del cerebro, pues la cosa se complica más. Un niño no tiene el control inhibitorio que probablemente una persona ya mayor, como lo podríamos tener nosotros. O sea, el ser mayor no garantiza que tengas un control inhibitorio, por si acaso, pero para poner un ejemplo, ¿no? O sea, pero podrías controlarte un poco más, ¿no? O sea, es esta parte de las funciones ejecutivas la que te permite, a medida que va avanzando la edad, de controlar, ¿no? A veces quieres decir miles de cosas, pero te controlas, ¿no? Un niño no, pues, no tiene ese control, ¿no? Y si encima está recién, es pequeñito, recién está comenzando a practicar, a entrenar, entonces, ¿qué hace? Hace la pataleta, hace una cosa, hace otra cosa, porque no tiene este control. Y es no solamente biológico, sino también hasta psicológico. Pero, ¿cuál es la función del padre? Nuestra función es justamente ayudarlos a controlarse. ¿Cuál es nuestra función como padres? Enseñarles a controlarse. ¿Cuál es nuestra función como padres? Encaminarlos a este control. O sea, el niño tiene que aprender de los padres, y ahí la responsabilidad es del padre, no del niño, ¿no es cierto?, a saber controlar. Si ese niñito comienza a hacer pataletas y tú lo ignoras o la ignoras, ¿cuál es la respuesta que le estás dando, no? O sea, ¿cuál es la respuesta? No le estás enseñando a hacer nada. Probablemente al final vas a encontrar otro problema y no solucionas ninguno. Pero si tú, un niño que te hace pataletas, pero si tú lo que haces es enseñarle, decirle, oye, lo que estás haciendo está mal. Si quieres hablar conmigo, te tranquilizas, dejas de llorar y hablamos. ¿Qué estás haciendo ahí? Regulando, enseñándole a regular un factor emocional. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando son pequeños son los padres y los docentes, es que estamos hablando del colegio, pero sobre todo los padres, quienes tenemos una función muy, muy importante para poder enseñar. Eso se aprende. Recuerden, las funciones ejecutivas son como un músculo que hay que entrenarlo y hay que seguir entrenándolo constantemente. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Pero algo que también es importante mencionar cuando hablamos de estas funciones ejecutivas y es justamente lo que nosotros hablábamos y decíamos, oye, pero la memoria de trabajo, ¿no? También juega un rol fundamental, claro. Y eso hay que entrenarlo, ¿no? Los juegos de memoria, que tú lo mencionabas también, son importantes, ¿no? Recuerda qué viene después, recuerda todo eso, todo lo que genere un proceso cognitivo, un entrenamiento cognitivo, va a guardar mucha importancia con las funciones ejecutivas del cerebro. Va a ser fundamental para nosotros, ¿no? Muchas veces las personas mayores confundimos, viéndome un poquito al tema de la atención, pero es importante mencionarlo, confundimos los problemas de atención con la falta de memoria o con problemas de memoria, ¿sí? Entendamos, y en este caso estamos hablando probablemente de un problema del neurodesarrollo, que son los problemas de déficit de atención, ¿no? O sea, el déficit de atención no se cura a medida que tú aumentas de edad.
No existe, no es así. O sea, si tienes un problema de déficit de atención de muy niño y no has sido tratado o no has trabajado en ello, tú puedes ser mayor y seguir teniendo problemas de déficit de atención, por si acaso. Pero claro, quizás hoy pero lo vemos de otra manera. O sea, cuando eres mayor y dices, uy, soy muy olvidadizo, muy olvidadiza. No es un problema de memoria, es un problema de atención. O sea, no le prestaste la vida de atención y hoy lo ves de esa manera. Cuando eres muy pequeño, probablemente el factor de hiperactividad se nota más, ¿no? Cuando un niño que es muy hiperactivo es hiperactivo, ¿no? Pero cuando eres mayor, esa hiperactividad ya no se da tanto del movimiento físico como quizás lo puedes tener cuando eres muy pequeño. Esa hiperactividad se da a nivel más mental. O sea, no puedes mantener un foco atencional o un pensamiento en una sola tarea. Estás haciendo algo y por tu cabecita ya vino una idea, ya vino otra idea y otra idea. O sea, ahí hay un problema vinculado en la atención que guarda relación con las funciones ejecutivas del cerebro. Entonces, Víctor, ¿tú qué tienes más que contarte? No quiero acaparar la conversación. Bueno, ya vamos un poco con el cierre, Eduardo, ¿no? Lo que yo puedo reflexionar de estos videos, de la conversación que hemos tenido, es el rol importante que tenemos como parte de la crianza de nuestros hijos, ¿no? Cómo no solamente hay que pensar que tenemos que darles alimentos, esforzarnos por trabajar, sino también la calidad de tiempo, ¿no? Entonces, yo quiero un hijo sano, yo quiero un hijo exitoso, pues estas reflexiones me hacen entender cuál es la conexión que voy haciendo con mi hijo, ¿no? ¿Qué quiero sembrarle a mi hijo más adelante, ¿no? O sea, ¿le quiero sembrar solamente que tiene que ganar dinero? ¿Le tengo que sembrar que tiene que superarme? Bueno, también nosotros tenemos que ser parte de una inspiración, ¿no? Si nosotros no hacemos muchas cosas que les estamos explicando, pues el niño no lo va a repetir como parte de sus hábitos, ¿no? Entonces, acerquémonos a estos espacios de qué más puedo hacer con mis hijos para tener estos espacios, ¿no? Bueno, en esta oportunidad estamos hablando de cómo mejoramos las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, por medio de los juegos, el mismo padre puede aprender ajedrez, hacer esta relación con las cartas, el monopolio, el ludo, el pupiletras, el crucigrama. Hay varias formas de que tú también puedes ir conectando con tus hijos y tus hijos lo van a agradecer cuando sean mayores. ¿Ok? Te dejo las palabras finales, Eduardo, en esta oportunidad, para que despides el programa. Y despido, de paso despido, muy bien. Traía a la memoria el efecto marshmallow, ¿no? Señor padre de familia, acuérdese del efecto marshmallow, ¿no? Hagamos que nuestros hijos no busquen la satisfacción a corto plazo, sino a largo plazo. O sea, eso es importante. Hay que contarle a nuestros hijos el efecto marshmallow. Si tenemos hijos adolescentes, por ejemplo, algo que a veces lo suelo hacer, tú le dirás el teléfono y le dices, oye, mira, ¿qué es el teléfono? ¿No? Los chicos se alocan por los teléfonos, ¿no? Cuando son adolescentes. Tú dices, tú tienes dos opciones, ¿no? O agarras el teléfono ahorita y tienes 2 horas para que puedas jugar, hacer lo que quieras, pero el fin de semana ya no agarras el teléfono. O prefieres esperar al sábado y el domingo y ya no tienes 2 horas, tienes 4 horas para que puedas jugar. ¿Qué prefieres? ¿Sí? Y dejen el teléfono ahí, al alcance. No le quiten. A veces escondemos los teléfonos para que no puedan usar. No, déjalo ahí. Es el efecto marshmallow, pero llevado a nuestra realidad, ¿no? Y vamos a ver cómo reaccionan nuestros hijos, ¿no? Vamos a tener al hijo que no aguanta, no puedo agarrar, agárralo, si desea. ¿Cómo? Ahí está. Y va a agarrar el teléfono y va a jugar 2 horas, pero llega el fin de semana y tú dices, ya no puedes. Y no podemos ceder, por si acaso, si no malogramos todo. Ya no puedes. Pero vas a tener efecto marshmallow, el que dice, ok, me aguanto al fin de semana, y que llegue su fin de semana y dale sus 4 horas, sus X horas que usted le da. Eso es entrenar el cerebro. Ese es entrenamiento. Pero la parte vital e importante es que el padre no ceda. Si tú cedes, no hay entrenamiento del cerebro. El niño que va a aprender o el adolescente que va a aprender, ay, total, llega fin de semana y hago lo mismo. Entonces, no entrena, se va por lo más sencillo, por lo más fácil, ¿no? Y eso en la vida tiene un efecto muy, muy importante, ¿sí? Muy importante. Bueno, Víctor, creo que eso es todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa.
Y creo que tenemos muchos temas para poder abordar en detalle. Y creo que ya en algunos momentos vamos a traer también algunos invitados, ¿no? Hay que coordinar un poco con algunos invitados para que nos puedan ampliar algunos temas determinados. Muchísimas gracias, señores. Y escríbanos, ¿no? Creo que hay un número telefónico ahí para que se puedan comunicar con nosotros. Y estamos dichosos de poder abordar temas que ustedes nos sugieran o contestar algún tipo de preguntas, ¿sí? Muchísimas gracias y yo creo que la próxima semana o el próximo programa nos seguiremos viendo, ¿sí? Gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego.